Ahora hablemos de la religión, digamos, los representantes extremos de las religiones que se van a conocer como los literalistas bíblicos, ¿verdad? Que lo que queremos decir es que el conflicto de la ciencia y de la religión se da cuando los representantes de las mismas son los extremos. De parte de la ciencia, los de el materialismo científico, y de parte de la religión, los del literalismo bíblico. Estos no van a llegar nunca a un diálogo pues respetuoso, sino que siempre va a haber una confrontación. Veamos pues el literalismo bíblico. El literalismo bíblico se da cuando no se entiende que para hacer una correcta interpretación del texto sagrado, de las Sagradas Escrituras de la Biblia, es muy importante aplicar con rigor las reglas de la hermenéutica, de la exégesis, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a interpretar pues todo al pie de la letra. Yo recuerdo en mis clases de hermenéutica, estudiando un poco de teología, que ha sido una de mis pasiones, recuerdo a varios de mis profesores, grandes teólogos, ¿cierto? Por ejemplo, tuve la oportunidad, el privilegio, porque fue un privilegio, de recibir teología de Monseñor Isaías Duarte Cancino, de la Arquidiócesis de Cali, un teólogo bien preparado, bien estudioso. Pero también tuve la oportunidad de recibir teología de pastores con una mentalidad bastante interesante, como el pastor Caleb Guzmán, a quien la teología que de alguna manera aprendí, se la aprendí a él, y la hermenéutica que le aprendí, por ejemplo, al pastor Rubén Darío Castrillón. Recuerdo, ellos me lo enseñaron, era algo muy básico para la interpretación de la Biblia, y me explicaron, y bueno, luego en mis análisis, mis investigaciones, pues descubrí que era cierto, que para estudiar la Biblia es muy importante entender que la Biblia utiliza figuras literarias, ¿cierto? Y que si no las tenemos en cuenta no se va a hacer una correcta interpretación de la misma. Figuras como por ejemplo el símil, la metáfora, el pleonasmo, la paradoja, la ironía, la sinédoque, la hipérbole, la metonimia, la fábula, el eufemismo, la apóstrofe, el enigma, la alegoría, todas estas figuras están contenidas en las Sagradas Escrituras. Y para poder interpretar lo que el texto nos quiere decir, es bien importante comprender estas figuras literarias. Y ya nos van a decir realmente cuál es el sentido del texto que estamos leyendo. Esto lo conocieron muy bien los teólogos de la Edad Media, incluso Martín Lutero, Calvino, y podríamos decir que los anglicanos comprendieron muy bien que las Sagradas Escrituras no pueden ser, digamos, interpretadas sin esas figuras literarias. Sin embargo, algunos líderes de estas religiones sí, digamos, fueron voceros, fueron representantes de ese literalismo bíblico, y por ese literalismo bíblico es que van a llevar a juicio, por ejemplo, a Galileo Galilei, básicamente porque los religiosos defendían primero la autoridad de Aristóteles. Aristóteles era incuestionable. Segundo, la autoridad de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia y de la jerarquía católica. Todas esas cosas eran realmente incuestionables. Más adelante, cuando va a aparecer la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces queda en entredicho la teoría del diseño inteligente,
queda en entredicha la creación divina, porque la ciencia está diciéndonos con Darwin que todo ha sido producto de una evolución. Entonces los literalistas bíblicos de la época de Darwin van a decir que la teoría de la evolución es una amenaza contra la dignidad humana y sobre todo contra las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿por qué? Porque no se acepta desde ninguna perspectiva, desde ningún punto de vista, la teoría de la evolución. Finalmente, van a decir que sí, bueno, está bien, la teoría de la evolución tiene razón en todo, todos los seres han venido evolucionando, excepto el hombre. Es lo único que el literalista bíblico no va a aceptar. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que el alma, que solo le pertenece al hombre, no puede ser explicada ni analizada científicamente. Más adelante van a aparecer los teólogos liberales. Y la teología liberal, digamos, sí va a aceptar más, por ejemplo, la crítica histórica. Se van a abrir un poco más al pensamiento científico y van a aceptar la crítica histórica. Y van a comprender que entre el texto bíblico, ¿verdad?, y los intérpretes de la actualidad existen abismos que si no se tienen en cuenta no se va a comprender bien el texto sagrado. Por ejemplo, el abismo histórico, ¿no? El abismo cultural, el abismo geográfico, el abismo lingüístico y bueno, podríamos nombrar otros abismos que hay entre nosotros y el texto en sus orígenes. Todo se puede explicar culturalmente y en el uso del lenguaje van a tener unas connotaciones distintas. Por ejemplo, pensar que el concepto de aguja en los tiempos bíblicos, cuando la escritura dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, pues hay que comprender qué significa en ese tiempo, en esa cultura, según el uso del lenguaje, la idea de la aguja, ¿no? Del ojo de la aguja. Entonces, ellos van a ver que la evolución, los teólogos liberales van a ver que la idea de la evolución encaja bien con su visión optimista del progreso histórico y van a ver en la evolución cómo Dios ejerce su tarea creadora. Ya en el siglo XX se va a defender que la escritura es el testimonio humano de la revelación acontecida de manera primordial en los profetas y luego en la vida de Cristo. Muchos tradicionalistas y muchos evangélicos van a declarar la centralidad de Cristo en las escrituras, pero no se van a aferrar a la idea de la infalibilidad de la interpretación de las Sagradas Escrituras, sino que, es decir, en la interpretación se pueden cometer muchos errores, aunque Cristo sigue siendo el eje central de las Sagradas Escrituras. Van a aparecer en Estados Unidos grupos fundamentalistas pequeños y denominaciones mayoritarias como los baptistas o los bautistas, que van a defender en cambio la inerrancia literal de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, es decir, se van a pegar al literalismo bíblico. Por esta razón, en la década de los 70 y los 80 va a haber un significativo crecimiento de los bautistas en Estados Unidos y por supuesto de su poder político. Entre más crece su membresía, más también incidencia política van a tener en la sociedad norteamericana. Así va a surgir al interior de estas comunidades lo que se va a conocer como la nueva derecha o la mayoría moral, según la cual la Biblia es el referente moral para los cambios acelerados que está viviendo la sociedad norteamericana. Es como la esperanza, pues, que hay de no perder los valores de la sociedad, los valores de la familia. Entonces van a hablar categóricamente acerca del mensaje literal de las Escrituras. Vamos a ver el enfrentamiento de los científicos y de los literalistas bíblicos en los Estados Unidos. Algunos episodios son muy conocidos, como por ejemplo el juicio de Scopes en el año
1925. John Scopes es un profesor que se atrevió en el año 1925 a dar una clase sobre la teoría de la evolución, a enseñarla abiertamente. Entonces las comunidades religiosas de la época le van a caer encima, van a poner una demanda y se va a fallar a favor de la religión. En este juicio lo que se va a hacer finalmente es prohibir la enseñanza de la teoría de la evolución en cualquier establecimiento educativo del estado de Tennessee, porque va contra las Sagradas Escrituras y contra pues el propósito de Dios con la humanidad. Luego, el legislativo de Arkansas en el año 1981 va a decir que la teoría de la creación, porque se va a elevar a la categoría de teoría para que sea enseñada no como digamos algo religioso, sino como algo científico. Entonces van a decir que la teoría de la creación debe enseñarse igual que como se enseña la teoría de la evolución, porque ambas son teorías científicas, ¿no? Y debe ser presentada como teoría científica. Pero eso sí, se les pide a los creacionistas que omitan la idea de Dios o que omitan referirse a pasajes bíblicos. Esta ley luego va a ser revocada en el año 1982 porque pues van a descubrir que favorece una visión religiosa y que viola la separación de la Iglesia y del Estado. El tribunal va a dictaminar que la ciencia creacionista no es ciencia legítima y que no compete a los políticos decir si es o no es ciencia a través de un acto legislativo, sino que eso es competencia de la comunidad científica. La comunidad científica debe aprobar si la teoría creacionista es o no es ciencia. Bueno, el problema es que los creacionistas no van a presentar ni artículos científicos ni pruebas, es decir, van a carecer de muchos argumentos científicos que justifiquen su teoría y sus ideas. Allí van a tener, pues digamos, un punto en contra. En cambio que la astronomía, la geología, la paleontología, la bioquímica, la biología y muchas otras ciencias, todas van a apoyar la teoría de la evolución. Van a decir que efectivamente hay unos procesos evolutivos que son indudables. Entonces van a decir ya los científicos que la ciencia creacionista es una amenaza para la libertad religiosa y para la libertad científica. Y bueno, nosotros sabemos que el siglo XX es un cambio, es un siglo de confusión moral y de cambios acelerados, ¿no verdad? Y que por esta razón la gente busca certezas, busca digamos, un conocimiento sólido sobre el que apoyarse, y lo van a encontrar en el literalismo bíblico. Y está bien que la gente busque referentes éticos para apoyarse pues en su tránsito por el mundo, pero que eso no signifique, ¿verdad?, a la postre, la intolerancia de otros grupos que piensen distinto o el absolutismo. No, la idea es que se respete definitivamente la libertad religiosa y que la ciencia tampoco esté sujeta al poder económico, sino que se puede hacer una ciencia libre, una ciencia responsable. Aunque nosotros sabemos que los científicos tampoco están exentos de su contexto, de los prejuicios, de los paradigmas. También los científicos tienen sus ideas bien arraigadas en sus mentes y desde allí hacen ciencia. Entonces, no es que uno hable pues de que la ciencia se haga herméticamente y que así de esa manera funciona. No, realmente la ciencia entra en diálogo con el contexto. Hay un abogado que es de los promotores de la idea del diseño inteligente llamado Philip Johnson, y él hace una objeción válida a los científicos porque él dice que también desde la ciencia se están promoviendo ideologías. Por ejemplo, él objeta que a través de la evolución se están promoviendo filosofías ateas. Y ojo, es importante entender que evolución no es igual
ateísmo, porque es que cuando lo presentan así, nos ponen como a escoger, bueno, si soy evolucionista, entonces soy ateo, y no necesariamente una persona puede ser evolucionista y tener una creencia en Dios. Aquí vemos pues ese gran conflicto que hay entre los literalistas bíblicos y los materialistas científicos. Espero que les haya quedado claro y espero que me escriban en los comentarios las preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias. Ahora en el siguiente capítulo quiero abordar otro de los modos en que se relaciona la ciencia y la religión. Chao.